nuestro grupo le tocó exponer sobre la metodología para el diseño de sistemas administrativos. Para tener un buen sistema administrativo es necesario seguir una serie de procedimientos, para lo cual tenemos como primer paso la visión del estudio. Visión del estudio. A través de la visión del estudio se puede lograr una aproximación a atributos, competencias y aplicaciones esenciales para dimensionar su naturaleza y propósito. Esto es para visualizar su razón de ser y el alcance de las acciones. También tenemos el proceso de evolución de una idea. La visión del estudio es parte de la evolución de una idea y como siguiente también tenemos la percepción de la idea, la depuración de la idea y consolidación de la idea. También tenemos lo que es la planeación del estudio. La planeación del estudio consiste en precisar su naturaleza, alcance y requerimientos técnicos, es decir, establecer los términos de referencia para orientar su ejecución. El proceso de planeación. Para tener un buen proceso de planeación, primero debemos determinar el factor de estudio. El factor de estudio se lo determina a través de dos tipos de fuentes, como podemos tener fuentes internas, como pueden ser órganos de gobierno, el nivel directivo, comisiones y comités, y como fuentes externas tenemos la normativa de organizaciones internacionales, los competidores, proveedores y los clientes. Aparte de que debemos definir cuál es nuestro objetivo de estudio. También debemos realizar una investigación preliminar. Para realizar una investigación debemos seguir diferentes lineamientos, como por ejemplo, determinar las necesidades específicas, jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue, describir detalladamente la ubicación, naturaleza y extensión del factor de estudio, interrelación de las unidades administrativas y su vínculo con el entorno, especificación de conocimientos técnicos y habilidades, y la estimación del tiempo y los recursos necesarios. También tenemos lo que es la investigación. El contenido de la investigación debe tener diferentes requerimientos. Por ejemplo, debe poseer información referente a leyes, decretos, acuerdos. También información sobre el campo de trabajo e información de otras organizaciones. Y por último tenemos lo que es la preparación del proyecto de estudio. Esta tiene dos fases que son la propuesta técnica y el programa de trabajo. Como propuesta técnica, lo que debe contener es la naturaleza, alcance, justificación, antecedentes, objetivos, estrategias, acciones, recursos, costos, resultados, información complementaria. Y como programa de trabajo, debe contener la identificación de responsables, áreas, actividades, calendario, representación gráfica y reportes de avance. Esto es todo lo que se refiere a la visión y planeación del estudio. Gracias. Mi nombre es Pilar Lumba Blanca y yo le voy a hablar sobre el análisis y la recopilación de datos. La recopilación de datos, una vez deducidas las causas, problemas a las más probables, hay que recopilar los datos para verificar de manera eficiente. Entre las formas de recopilar los datos cabe mencionar para la hoja de una suma importancia. Como su concepto lo dice, es verificar de manera fehaciente las causas reales del problema que tiene una población para poder recopilar o analizar los datos de un lugar determinado. Entre las formas de recopilar datos cabe mencionar las hojas de suma de datos. Esto es muy importante, ya que para no poder olvidar debemos tener un apunte de los datos o recolección de datos en una hoja. Métodos de recolección de datos. Podemos utilizar diferentes métodos, ya que son la observación, la encuesta y la entrevista y el cuestionario. La observación es un lugar donde nos vamos en los lugares determinados, ya que podemos observar concentradamente lo que es necesario. Tenemos dos tipos de observación. El tipo de observación puede ser observación participante y no participante. El participante es cuando una persona esté presente en el lugar de los hechos, en los lugares de los fenómenos de hechos. Y también la observación no participante es cuando es la segunda persona donde recopila los datos de la primera persona. La encuesta puede realizar entre uno o dos personas, y también si puede
hacer la recopilación de datos. La entrevista podemos realizar en una población determinada, puede ser entre varias personas. También podemos utilizar para la recopilación y análisis de datos el cuestionario que es de suma importancia, realizando las preguntas, diferentes tipos de preguntas, unas preguntas determinadas, como por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de recopilación de datos y cuáles son los datos a recopilar? También podemos realizar otras preguntas. Yo voy a hablar acerca de la formulación de recomendaciones. Elaborar propuestas de acciones concretas, evaluar sus ventajas y desventajas y presentarlas a manera de propuestas o recomendaciones. Debemos tener consideraciones previas como que no hay que perder de vista el objetivo del estudio, tomar en cuenta las limitaciones. Las experiencias de trabajos anteriores pueden ser valiosas. Explorar diferentes caminos. Considerar todos los elementos que puedan incidir en la implantación de estrategias. Ponderar soluciones que requieran completos esquemas de cooperación. Dar preferencia a las recomendaciones prácticas o viables. Aprovechar toda la ayuda disponible. Preparación de recomendaciones. Concretar las propuestas en un documento propositivo. Seleccionar las más viables evaluando ventajas y limitaciones. Acompañarlas de una estimación de los recursos. Los tipos de recomendación son de mantenimiento, de eliminación, de adición, de combinación, de fusión, de modificación, de simplificación y de intercambio. Elaboración del informe. Debe constar con lo siguiente: introducción, el análisis de la estructura organizacional, el análisis de competitividad, diagnóstico de la situación actual, propuestas para el mejoramiento de la organización, estrategias de implantación, seguimiento, control y evaluación, y como último los apéndices o anexos. En la elaboración del informe nosotros debemos presentar los resultados del estudio, como al titular de la organización, al órgano de gobierno, a los niveles directivos, a otros niveles jerárquicos o a grupos de afiliación corporativos o sectoriales. Les voy a hablar sobre la implantación. La implantación es el proceso clave para incidir en la organización, ya que es el momento de transformar los planteamientos y el mejoramiento administrativo en acciones calificadas para así poder poner en marcha los objetivos de estudio. Las fases para la implementación son preparación del programa, integración de recursos y ejecución del problema. La preparación del programa es determinar las actividades de desarrollo, estimar el personal, instalaciones y documentación para el mejoramiento del programa. Fijar el tiempo determinado para realizar las actividades. Elegir el método correcto según el proyecto piloto, método de implantación parcial, método de implantación paralelo y combinación de métodos. La integración de recursos. En la integración de recursos tenemos la reunión de los recursos humanos, materiales, desarrollar toda la base documental, tener una buena comunicación con el personal, comunicación, acondicionamiento físico de las instalaciones y capacitación al personal para un buen funcionamiento y una buena eficiencia del personal. Ejecución del programa. En la ejecución del programa debemos implantarse el estudio correcto, para un buen mejoramiento. Debe implantarse el estudio del método seleccionado y estudiado, realizando las actividades preestablecidas sin apartarse de los lineamientos establecidos. El personal de las áreas afectadas, como quienes vayan a participar en el cambio, deben recibir información y orientación oportuna para interactuar en el medio. Deben efectuarse los ajustes
requeridos para un estudio y funcionamiento, normalmente mediante la verificación y valoración de avances. Y ya. Bueno, mi tema de exposición es la etapa de evaluación. Ya, una vez implementado el estudio, es indispensable comprobar el efecto de los cambios o innovaciones mediante la identificación, calificación y cuantificación de las realizaciones, así como los ajustes operativos que se desprendan de estas. Para ello debe ordenarse el manejo de datos a partir de los parámetros delineados, el proyecto de estudio, lo que permitirá traducir las acciones en indicadores para evaluar las medidas de mejoramientos introducidas. Ya, en esta etapa de evaluación se dan dos fases que son mecanismos de información y medición de resultados. En mecanismo de información encontramos las que son seguimientos de las acciones, acciones programadas y acciones no programadas. Seguimiento a las acciones. Verifica y registra de forma analítica y secuencial la persecución de las reformas incluidas, por lo que las acciones de implantación pueden seguir dos vertientes, que es llevarse a cabo sin contratiempos de conformidad con las proyecciones esperadas o realizarse en forma desfasada. Ya, acciones programadas. Es el resultado obtenido en cuanto a responsables, productos o servicios, aspectos organizacionales, periodo de realización, costo, apoyo, entre otros. Acciones no programadas. Aquí están los que son las desviaciones, causas, consecuencias, opciones de solución planteadas, opciones de solución aplicadas, acciones correctivas y calendario de aplicación. Ya, en la mediación de resultados se efectúa un análisis cuantitativo y cualitativo del desarrollo global del estudio. Se recomienda analizar una evaluación continua de los resultados. Es conveniente que la organización considere la alternativa de evaluar comportamiento mediante una auditoría administrativa. En términos generales, esta valoración permite a la organización disponer de información específica sobre los aspectos siguientes, que es el logro efectivo de los fines propuestos, resultados de las medidas adoptadas en la estructura orgánica, procesos, funciones, procedimientos, sistemas y nivel tecnológico. Beneficios obtenidos en la generación de productos o servicios, ventajas competitivas derivadas del estudio, análisis de costo y beneficio. Gracias.